algo que uno ve cuando está fuera de Venezuela es la preocupación regional. Los venezolanos tenemos una mirada de lo que está sucediendo por nuestras angustias y nuestras realidades, pero la comunidad regional está viendo de manera con mucha preocupación lo que está sucediendo por el precedente que eso puede generar Claro. para esta lucha contra los carteles, ¿no? Que pudiera generar también actuaciones similares o parecidas en nuestros contextos de América Latina. Creo que México ha sido ha tomado medidas para hacer acuerdos de lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos precisamente para evitar esta posibilidad. Pero hay mucha preocupación de lo que está sucediendo sobre Venezuela por el precedente que eso puede, digamos, que eso pudiera generar para toda la región. Entonces, Me, bueno, estos comentarios de contexto para ubicarnos antes de ir al lomito de lo que queremos hablar el día de hoy. sí, no, pero me gustaría ir, sobre todo eso último, en la caracterización de la estructura criminal desde el Estado, porque creo que el gran matiz que hay respecto a los carteles que hay tanto en Colombia como en México es que son estructuras criminales que infiltran al Estado a través de distintas fórmulas, pero son, digamos, personas ajenas al Estado. En el caso de Venezuela, lo que se ha visto es que desde ese propio Estado hay la estructura, es imposible que esa estructura criminal funcione si no hay una complicidad con elementos en ese Estado. Entonces, yo sí creo que esa sutileza es la que termina marcando, digamos, contra quién se está identificando un gobierno como Estados Unidos y su posicionamiento también, como bien lo has dicho, ¿no? Y ese es un matiz terrible, porque es un matiz, eh, pero indica que como Estado, el otro Estado no puede tener la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, que es en realidad lo que está ocurriendo en relación con Venezuela. Ahora, Rafa, el hecho específico de estos dos strikes, se me va a salir el Spanglish, de estos dos ataques a estas embarcaciones. Mira, no, eso es desde una mirada de derechos humanos, nosotros hemos rechazado lo que ha significado por dos razones fundamentales, ¿no? Mira, yo no soy experto en el derecho internacional y hay una discusión sobre la legalidad bajo la cual Estados Unidos está realizando ese operativo contra los antinarcóticos, que digamos que como no es mi experticia no voy a hablar de ella, pero en el caso específico de los ataques contra estas dos embarcaciones, que han generado, según la información, 14 personas asesinadas, hay una violación de principios internacionales para el uso de la fuerza letal, ¿no? Que no solamente vale para los funcionarios policiales dentro del país, sino también para tensiones que haya entre diferentes estados que tienen que ver con la legalidad, con la necesidad y con la proporcionalidad, ¿no? Digamos, no hay la información, supuestamente el gobierno de Estados Unidos tenía que rendir información frente al Senado acerca de estas situaciones que han ocurrido y la verdad es que no tenemos la información sobre si, por ejemplo, se dio una voz de alto, si hubo la intención de detener pues, a estas personas, pareciera que no, por los videos que se han estado emitiendo. Y la segunda dimensión es la absoluta violación del debido proceso y del derecho a la defensa contra esas personas que estaban, bueno, incurriendo en una actividad ilícita como el tráfico de estupefacientes, ¿no? Y fíjate que cuando uno defiende el debido proceso, a veces la gente dice, no, es que uno está defendiendo delincuentes o está defendiendo a los narcotraficantes. No, estamos defendiendo precisamente a que haya el derecho que tenemos todas las personas a ser sometidas a un juicio justo frente a la ley, ¿no? Porque, bueno, este es el primer precedente que hay con personas que aunque estén incursas en delitos, incluso delitos graves, en ningún momento van a perder sus derechos, en ningún momento deberían perder sus derechos y deberían ser puestas frente a la ley para que, bueno, para que se sometan a todas las sanciones frente a un tribunal y todo lo que diga la norma y la ley, ¿no? Entonces, es importante la defensa del debido proceso frente a cualquier circunstancia porque eso nos protege a todos. Esto no es solamente a las víctimas puntuales en este caso, sino que nos protege a todos de las arbitrariedades futuras del Estado en determinar, sin que haya un juicio, sin que haya defensa, sin que haya evidencia,
qué persona merece recibir pues una pena como esta, como una pena de ejecución, y que por supuesto no tenga ninguna capacidad de defenderse. Así que desde una perspectiva de derechos humanos, muchas organizaciones internacionales pues, han estado emitiendo sus preocupaciones, y además reitero que eso también está generando también similares preocupaciones en otros países frente a la posibilidad de que esto se convierta en una nueva, cuando hablamos de normalidad, en una nueva realidad de las relaciones internacionales frente a este momento en donde, bueno, muchos de los acuerdos que se habían logrado a nivel internacional para el respeto de los derechos humanos pareciera que se están evaporando, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha preocupación sobre esto, y desde una perspectiva de derechos humanos es absolutamente lamentable, condenable esta situación que ha ocurrido con estas 13 personas y estas 14 personas. Y yo diría, para finalizar, diría un tuit, ¿no? Usted puede estar de acuerdo con una estrategia de presión diplomática contra Venezuela, pero al mismo tiempo usted está en todo su derecho, está en toda la posibilidad de cuestionar, de criticar cualquier exceso, cualquier irregularidad que ocurra en el marco de esos mecanismos de presión contra el país, ¿no? Entonces, digamos, ese maniqueísmo que se intenta decir, bueno, que si tú criticas, que si tú cuestionas el tema de la lancha en específico porque estás de acuerdo con que el gobierno se quede o que estás a favor de la... No, eso, digamos, hay que salir de ese chantaje, precisamente mantener estos principios de respeto a los derechos humanos, y ahora sí finalizo, lo que nos va a permitir reconstruir a Venezuela para que sea de nuevo pues un país con oportunidades y con posibilidades para todos. Sí, solamente también hay agregarte, Rafa, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, y también llamar la atención que son 14 personas, pero que el Estado venezolano tampoco las ha protegido, porque no puede ser que en 2 semanas haya sido prácticamente imposible dar con familiares, con los nombres de las víctimas, qué es lo que ha pasado en ese pueblo, en Unare, qué es lo que ha pasado en toda esa zona de la costa del estado Sucre, que es para nadie era un secreto, porque hay documentos, hay investigación, hay información sobre cómo elementos del narcotráfico pues utilizan esa zona como vía para transportar drogas hacia salidas que van hacia Trinidad y luego hacia Europa incluso. Entonces es una ruta que fue identificada, y si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google, van a poder ver trabajos que se han hecho en las regiones. Las autoridades venezolanas cuestionan, han criticado, han dicho que esto son asesinatos, pero tampoco han podido apoyar a los familiares cuyos familiares fueron muertos en estas acciones. Entonces, es esa doble orfandad en la que puede estar un venezolano, y eso me hizo recordar muchísimo cuando fueron trasladados a El Salvador más de 200 migrantes venezolanos y encerrados en la cárcel del Secoso. O sea, creo que estos excesos, si no son denunciados, si no son visibilizados, y si no se rompe esa comunicación, esa de doble vínculo falsa de que si criticas esto, apoyas esto otro. No, puedes criticar esto y no apoyar a una dictadura, así de simple. Entonces, me parece que todos los usuarios que nos están viendo, es importantísimo tener esta diferenciación y tener esta capacidad de poder cuestionar lo que cuestionaría si lo hiciesen del lado de Venezuela, y cuestionar que, bueno, sí, en Venezuela no hay una democracia, eso ya lo sabemos, y eso ha significado que muchas personas paguen las consecuencias por haber sido frontales y muy claros frente a esto. Sí, mira, ojalá que, digamos, toda esta situación también ponga de nuevo y es cierto lo que dices, que muchos medios han estado haciendo trabajo sobre el control de estos grupos delincuenciales sobre pedazos, sobre territorios, sobre poblaciones dentro de Venezuela, ¿no? Y digamos, ¿por qué eso ha ocurrido? Por la tolerancia, por el estímulo de las autoridades.
Creo que, bueno, para cualquier caraqueño se sabe que ya no se puede transitar hacia las playas de la costa venezolana, hacia Sucre, debido pues al control de estas organizaciones delincuenciales que tienen sobre esa zona. Y eso, digamos, pues una situación, pues habrá que pensar cómo la podemos revertir en una posible tránsito hacia la democracia, cómo podemos recuperar, digamos, toda la capacidad productiva, la seguridad y la vivencia de derechos humanos de todas las poblaciones que han sido afectadas y que en algunos casos, yo no lo quiero justificar, pero sí comprender las realidades. Muchas de estas poblaciones han sido obligadas a tener que vivir o sobrevivir adaptándose también a ese control que tienen estos grupos delincuenciales de la zona. Seguramente, ante la ausencia de turistas y actividades productivas y de empleos con salarios dignos, lamentablemente la única fuente de supervivencia que les queda a personas en esas condiciones, bueno, tan desesperadas es, bueno, participar en estas actividades ilícitas. Así que, bueno, hay que diferenciar entre entonces una persona que transporta por las razones que sea un alijo de estupefacientes que no le pertenece, ¿no? Que está haciendo ese servicio de, digamos, por supuesto, un jefe de un cartel, hacer esas diferenciaciones entre digamos, dónde están los puntos álgidos y neurálgicos a donde habría que hacer presión para desestabilizar y para neutralizar estas agrupaciones delictivas.